Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra. Sin embargo, representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones del gas carbono. Se conoce que el 29% de lo que es el planeta Tierra está hecho de masa continental. Y para que las ciudades ocupan el 3% de esta, su consumo y contaminación es 20 veces más que su porcentaje ocupacional de la Tierra. En España, los edificios son los que más generan polución en los centros urbanos, en el proceso constructivo y también en el uso. Es lo que más genera contaminación en la localidad de este país, debido ante todo el elevado consumo de energía para la climatización, que es lo que requiere un mayor consumo en los hogares y hasta en los centros laborales, ya que en invierno pues requieren de una calefacción para mantener el calor y en verano requieren de un aire acondicionado para mantener el ambiente más fresco. Y esto a su vez pues genera que ese aire caliente que emanan los motores o las máquinas de aire lleguen a la atmósfera. Se estima que unos 1.600 millones de personas se alejan en viviendas inadecuadas y cerca de 900 millones lo hacen en asentamientos informales, tanto en países de pocos recursos como en las naciones con mayores ingresos. La relatora especial de la ONU afirma que es un problema grave y añade que hay pocas ciudades que ella ha visitado en las que no haya visto gente en las calles, obligadas a comer, dormir, cocinar o hacer sus necesidades en las aceras, en las calles. Se aferran a la dignidad y a la vida. Ella también afirma haber sido testigo de cómo comunidades enteras de marginados y grupos muy vulnerables han sido expulsados de sus casas y tierras, a menudo por fuerza bruta, para que así grandes industrias puedan sacar provecho o hacer espacio de sus terrenos para algo comercial o simplemente edificios de lujo. Una de las soluciones que plantea España a la problemática de edificios que generan mucha contaminación es el proyecto de la edificación de consumo casi nulo, que este consiste en edificar pero teniendo unos parámetros de orientación, de aislamiento, fachadas cubiertas, utilizar energía renovable para que estos edificios ya no sean tan contaminantes, sean más amigables con el planeta y sean más amigables con la salud de quienes lo habitan. Consiste en que el edificio se va a edificar según la latitud del planeta. Esto ofrece unos ángulos solares que es necesario evitar en verano y aprovechar en invierno. Así, en verano no se necesita una mayor climatización fría con los aire acondicionados y en invierno no se necesita una gran calefacción. Esas máquinas no van a trabajar a todo lo que dan y así no van a generar tanto aire caliente a la atmósfera. Lo que es el tema de climatización, no solo con máquinas, sino mediante aislamiento. Se piensa en carpintería especializada, en artículos de construcción especializados que puedan generar este aislamiento de calor o de frío mediante paredes, suelos o los techos. También es necesario que el edificio sea compacto, que tenga una mejor orientación hacia el sur y que en las épocas de frío los dormitorios se sitúen en la parte del edificio que reciba poca radiación solar, como es en el norte. E igualmente el sol es aprovechable o se va a aprovechar para precalentar espacios que se habitúen durante las primeras horas del día, como áreas comunes. En Estados Unidos se llevó la campaña de 100.000 casas liderada por la ONG y por la World Habitat en la ciudad de Los Ángeles, para aquellas personas que están en la calle, en refugios improvisados, viviendo en cajas de cartón,
en carros de supermercado. Incluso dentro de estas personas encontraron profesionales sin hogar, con más experiencia que muchas personas actualmente en alguna empresa. Esa campaña no era un programa de construcción de viviendas, simplemente utilizaron los recursos existentes de una manera más efectiva para beneficiar y ayudar a aquellas personas que simplemente lo necesitaban. Y haciendo un estudio, los números demuestran que la provisión de vivienda para las personas sin hogar es más económica que simplemente mantenerlos en las calles y dándoles servicios de alimentación, salud y entre otros. Cerca de 4 millones de colombianos habitan en viviendas con condiciones inadecuadas, así lo aseguró el ministro de Vivienda. Según el ministerio, casi la mitad de la población corresponde a hogares que no tienen acceso a servicios públicos. Esto corresponde a un aproximado de 1.7 millones de personas. Le siguen grupos que viven en situaciones de hacinamiento mitigable, es decir, entre 3 a 5 personas habitan en un solo cuarto, en un mismo cuarto, hasta en una misma cama. Y esas vienen a ser aproximadas a 946.000 personas en el país. También esos hogares cuyas viviendas presentan alguna insuficiencia en los espacios de cocina o hasta en los pisos, que equivalen a unos 699.000 y 295 personas respectivamente. Hay casas que simplemente no tienen acueducto, escasean de suelo, paredes o simplemente hasta de un baño. El DANE reveló que el 44% de los colombianos se sienten inseguros, es decir, que 16 millones de personas mayores de 15 años creen que pueden ser víctimas de algún tipo de delito en el territorio nacional. Esa entidad señaló que esta percepción de inseguridad es mayor en las mujeres, con un aproximado 46%, mientras que en los hombres es de 42%. Esta percepción de inseguridad está asociada a delincuencia común, es decir, a robos y agresiones, mientras que en las zonas rurales la inseguridad se basa en la poca presencia de la fuerza pública. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua. Se conocía que hace unas décadas, o al menos un siglo, las fuentes de agua, como ríos, lagos o el océano, estaban a unos kilómetros de la ciudad. Ahora, con la urbanización y la extensión de las ciudades, estos fuentes de agua, pues a unos cuantos metros o ya están dentro del asentamiento urbano. Y poco a poco, el territorio de estas fuentes hídricas se están aprovechando, se están robando para hacer casas, edificios, y esto conlleva a la contaminación de esta misma agua o simplemente modificarle su rumbo, y así el territorio que era originalmente de ellas se toman para edificar. El Ministerio de Vivienda creó el programa de las viviendas 100% subsidiadas. Nace como respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de personas y de hogares que viven en situación de extrema pobreza y por lo tanto no logran acceder a un crédito para obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado, por ejemplo, crédito bancario. Este programa pretende entregar 100.000 viviendas y tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. Además, este programa de viviendas tiene un programa de subsidio a las viviendas. Aquellas personas que trabajan, que se les es posible pagar una casa, un arriendo, pero que sus recursos o sus ingresos económicos no se les es suficiente para adquirir un crédito bancario para comprar una casa propia, el gobierno tiene el programa de subsidio donde ellos se inscriben, el gobierno les entrega o les financia una parte de la casa, del valor de esta casa, y ellos mensualmente, como especie de arriendo, la siguen pagando. Pero esto con
la seguridad de que en unos cuantos años o en unos cuantos meses la casa por la que están pagando sea completamente propia. La entidad financiera Redescuento ha desembolsado 16.4 billones de pesos en operaciones de crédito que respaldan los planes de acción de las ciudades sostenibles y competitivas. Este dinero se fue más que todo a financiar infraestructura y transporte, donde se ha invertido 4.7 billones, mientras que en vivienda, agua y saneamiento básico se ha invertido 3.9 billones. También se financió el área de la salud y la educación con 4.3 billones. En temas energéticos, para una energía más renovable se invirtió 2.6 billones y además 769 millones de pesos se han destinado a otros sectores. Mediante esto se han generado empleos en los departamentos del país y la inversión ha sido en temas de vivienda, agua e infraestructura social, por ejemplo parques, espacios deportivos, mejoramiento o construcción de centros educativos, entre otros. Asimismo, se ha planteado el programa de Agua para la Prosperidad, que intervino en municipios como el Guamo, en Tolima, Barrancabermeja, Santander y Cali, donde se conocía que habían comunidades que no tenían acceso a el agua potable. En el ámbito de las áreas verdes, la ciudad de Barranquilla tiene un índice de 0,93 metros cuadrados por habitante, cuando el indicador internacional sugiere que es un ideal de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. De acuerdo con información oficial del municipio, el índice es de 2,98 metros cuadrados por habitante en los estratos más altos, 0,43 metros cuadrados por habitante en las localidades del suroccidente de la ciudad. Estas identifican que los parques y áreas recreativas a cielo abierto se encuentran en condiciones pobres y carentes de atractivo. Se estima que para cubrir este déficit se requieren de 753.7 hectáreas, que permitiría disponer de 6 metros cuadrados por habitante para atender los déficits actuales. En la ciudad de Barranquilla, el déficit habitacional, tanto cuantitativo, que es del 15,2%, como cuantitativo, que es del 12,3%, conduce a ordenar el territorio para habitar suelo. La estadística censal revela que de los 256.489 hogares ubicados en la cabecera del municipio, 38.811 se clasifican en déficit cuantitativo y el 31.109 en déficit cualitativo, para un total de 69.920 hogares en déficit. Este indicador ubica a la ciudad como la tercera de mayor déficit después de Bogotá y Cali. La demanda de vivienda se concentró más que todo en las zonas metropolitanas y en el suroccidente de Barranquilla para la vivienda de interés social o de interés prioritario. De acuerdo con el estudio, el 57% de los habitantes de la ciudad de Barranquilla se sienten inseguros en la ciudad, frente al 43% que manifestó experimentar una sensación de seguridad. Se les consultó a los barranquilleros y en el último año fueron víctimas de algún delito. El 15% afirmó que sí. De este porcentaje, el 45% denunció el delito y el 53% considera que las probabilidades de que un delito sea sancionado en la ciudad es bajo. En la ciudad de Barranquilla, con el fin de prevenir y controlar la contaminación del aire en la capital, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instaló la primera mesa para la gestión de la calidad del aire en este departamento. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lideró el encuentro, indicó que se dará a conocer la nueva norma de calidad del aire. Dicha norma buscará ser más exigente y entre los resultados se espera reducir el número de muertes y enfermedades por contaminación ambiental en el país.
En la ciudad, un total de 50.000 metros cuadrados de espacio público están siendo recuperados en estos momentos en diferentes sectores de esta capital del Atlántico. La apuesta de la actual administración es darle a los barranquilleros nuevos espacios para el disfrute, a través de la intervención en los principales bulevares de la ciudad. El programa ha sido denominado como Viva la Vía, que atiende un elemento fundamental del espacio público, que son los bulevares, espacios que se encuentran en algunas vías principales de la ciudad, cuya función es de separador, los cuales han sido intervenidos con el objetivo de hacer una ciudad más armónica y agradable. El alcalde Jaime Pumarejo explicó que se están recuperando los bulevares de la ciudad, que eran espacios que se habían abandonado por completo, y urbanísticamente representaban un sector difícil para separar los carriles por donde transitaban los vehículos. La recuperación de estos terrenos ayuda a mejorar no solo la calidad del aire al sector, sino que son más agradables para el ciudadano.